Yo quiero compartirles en esta ocasión a ustedes algo de lo que yo he estado pensando durante las últimas semanas en medio de las circunstancias que me han tocado vivir. O sea, quiero hablarles un poquito cómo yo me he ido acercando al texto bíblico y mi experiencia, lo que yo he estado pensando, lo que yo he estado sintiendo. Al menos hoy día quiero hablarles de eso y pienso hacer el próximo domingo también. Yo deseo iniciar este sermón planteando una pregunta que creo que es válida en el contexto que se está viviendo no solo aquí en Lima, en el Perú, sino a nivel mundial. Sobre todo esta pregunta tiene que ver con el mundo cristiano, con el mundo evangélico, porque hace un momento hemos cantado un hermoso himno que dice que Dios es nuestro escudo, y ciertamente Dios es nuestro escudo, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué ocurre cuando las desgracias llegan a nuestra vida? ¿Que Dios ha fallado? No, Dios nunca falla. Dios nunca falla, por si acaso. Entonces, ¿cómo puede entenderse la enseñanza bíblica de que Él es nuestro escudo, que Él nos protege? ¿Y cómo se puede entender cuando llegan los males a nuestra vida? Por eso la pregunta que yo quiero presentarles a ustedes y sobre la cual va a girar la prédica en esta mañana es esta. ¿Es parte del plan de Dios siempre librar a sus hijos y a sus hijas de los sufrimientos y aún de la muerte? O sea, ¿es parte del plan de Dios librar a sus hijos y a sus hijas del sufrimiento y aún de la muerte? La respuesta yo creo que todos nosotros ya la tenemos y la respuesta es un contundente no. No es parte del plan de Dios. Me parece, mirándolos a ustedes en este momento, que no sé si decir todo, pero la mayoría de los que estamos acá somos padres, son madres, tenemos hijos. En mi caso, tengo 3 hijos, 2 hijas, un hijo, y tengo 3 nietos, 2 nietecitas y un nieto. Y nosotros como padres muchas veces queremos que nuestros hijos no sufran, pero hay un momento en que nosotros como padres tenemos que entender que nuestros hijos tienen que experimentar también ciertos problemas en su vida, tienen que, como nosotros diríamos, tienen que golpearse, ¿verdad? Porque se les tiene que enseñar algo. Yo siempre les he dicho a mis hijos, ustedes tienen que aprender porque no siempre papá y mamá va a estar con ustedes. Y el día que mamá y papá no estén, ¿cómo van a vivir si yo siempre los voy a estar sobreprotegiendo? Entonces ustedes tienen que experimentar solos cómo es la vida. Claro, lógicamente con la dirección y el consejo que los padres tenemos que prodigarles a nuestros hijos. Pero parte de la vida, también de la vida cristiana, son los problemas, son los sufrimientos. Dios como nuestro Padre no nos va a librar todo el tiempo de los sufrimientos. Él va a permitir el sufrimiento porque es parte de nuestro aprendizaje, es parte de nuestra formación espiritual. Usted puede pensar rápidamente, en una forma panorámica, en cuántos personajes hay en la Biblia, y yo le puedo decir que todos ellos pasaron sufrimientos. Estamos hablando de personajes creyentes, porque en la Biblia también se menciona gente que no era creyente. Pero todos los hombres y mujeres de Dios que están mencionados en la Biblia sufrieron y llegaron a morir como debe de ser. Ahora, cuando estamos pasando problemas, estamos pasando, sin adelantarme a lo que estoy pensando predicar el próximo domingo, cuando pasamos tormentas, cuando tenemos a un ser querido enfermo, enferma, como en mi caso, por ejemplo, yo estaba enfermo, mi familia, mi esposa también. Entonces, el problema es que cuando nosotros oramos, escuche bien esto, que cuando nosotros oramos, solo pedimos por la sanidad de la persona. O sea, todos oramos pidiendo que se sane. Todos oramos pidiendo que se mejore. Ahora, ¿eso está mal? No, no está mal. Está bien.
tenemos que pedirle a Dios para que la persona se sane, se mejore. Pero hermanos míos, pero algo que nosotros tenemos que aprender e incluir en nuestras oraciones cuando hay una situación de esta naturaleza, es decir esto: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo que tenemos que decirle a Dios en nuestras oraciones. Señor, yo te pido por la sanidad de este ser querido. Yo te pido por la sanidad de este hermano en Cristo, de esta hermana en Cristo. Pero Señor, no se haga como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. Ahora, cuando nosotros insistimos que alguien a quien amamos sea sanado por Dios, pero no ocurre, porque hermano, usted sabe que no ocurre muchas veces, y aún se da el caso de que nuestro ser querido parte a la presencia de Dios, si era cristiano o cristiana, muchas veces, ojo hermano, muchas veces, como seres humanos, y a causa del dolor que estamos pasando, ¿sabe cuál es la reacción de muchas personas, aún creyentes? Nos resentimos con Dios. Nos resentimos con Dios. Porque comenzamos a decir en el corazón, no, pero si en la Biblia dice que tú oyes mi oración, si en la Biblia dice que tú nos sanas, si en la Biblia dice que tú nos proteges, o como cantábamos hace un rato, ¿no? Si en la Biblia dice que tú eres nuestro escudo, y yo te estuve pidiendo noche y día para que lo sanes, para que se recupere esta persona, Señor, ¿qué pasó? Y nos resentimos contra Dios. Algo así como sucedió cuando Lázaro murió. Ustedes recuerdan que lo primero que le dijeron a Jesús fue: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Estaban resentidas, las hermanas estaban resentidas contra Jesús. Ahora permítame lanzarle la interrogante a usted en este momento. ¿En algún momento usted se ha resentido con Dios? Le voy a decir cuál es el problema. El problema no es Dios, por si acaso. El problema no es Dios. El problema, hermanos, es que usted estuvo pidiendo en oración a Dios algo que usted quería. Algo que usted deseaba que se hagan las cosas a su manera. Porque todos queremos que nuestro pariente, nuestra amistad que está enfermo, y en esta pandemia hay tantas personas que se enferman, todos queremos que se sane, ¿verdad? Entonces, Señor, yo quiero que se sane fulano. Señor, restaura la salud de tal persona. Señor, mira, tengo mi pariente, tengo a mi familiar que está grave, sánalo. Pero hermanos, otra vez volvemos a lo mismo. Tenemos que aprender en nuestras oraciones, siempre tenemos que aprender a decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Ya? Rápidamente con ustedes yo quiero ver 4 casos en la Biblia que nos van a arrojar un poco más de luz sobre este asunto de si siempre es la voluntad de Dios librar a sus hijos e hijas del sufrimiento y aún de la muerte. Rápidamente, 4 casos. El primer caso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 23. Este es David orando y llorando por su hijo. Este es el primer caso que encontramos nosotros aquí, o que vamos a ver en esta ocasión. David orando y llorando por su hijo, que recién había nacido, pero que Dios ya había dado una sentencia fatídica contra el niño. Vamos a leer el texto bíblico y no vamos a profundizar mucho porque solamente vamos a ver 4 casos, ¿ya? Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 23, dice así. Entonces dijo David a Natán, al profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, le dice. La historia es larga, no vamos a entrar en detalle, lo que ya había ocurrido antes, yo creo que ustedes lo conocen, pero ya acá estamos llegando al clímax de la historia, cuando ya David había sido
descubierto, porque él no confesó inicialmente, y luego vienen ya las consecuencias de su pecado. Versículo número 14 dice, más, acá sigue hablando Natán el profeta, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa fue la sentencia divina. Este niño, que es producto de un adulterio y que es producto también de un asesinato, va a morir. Ahora, alguien puede decir, es algo injusto, ¿qué tiene que ver el niño? Pero si usted lo ve de una perspectiva más amplia, acá no hay injusticia de parte de Dios, por si acaso. Seguimos leyendo, por favor, versículo 15 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ojo, por favor, David comienza a orar, está clamándole a Dios, aún a pesar de que David sabía que Dios había dado la sentencia de muerte contra el niño. David está orando a Dios. Y dice, no solamente oró, sino que el versículo 16 nos informa de que ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, o sea, 7 días se la pasó David en este plan, digámoslo así, orando, ayunando, haciendo vigilia, clamando a Dios por el niño. Y cuando llega el séptimo día, dice versículo 18, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Bueno, esa es la lógica, pues, ¿no? Si el niño estaba vivo, estaba enfermo, estaba sufriendo, si ahora le decimos que el niño ha muerto, ¿qué va a ocurrir con David? David se va a desesperar. Bueno, como digo, esa es la lógica. Entonces luego viene el versículo 19, donde dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ahora, observe lo que ocurre en el versículo 20, ¿ah? Observe, por favor, lo que ocurre en el versículo 20, la reacción de David. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió, o sea, se echó aceite en su cuerpo, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová, o sea, al templo, ¿y qué hizo? Adoró. Como Job, ¿recuerdan ustedes? Adoró a Dios. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. De que una persona que lo está viendo, y eso es lo que ocurre con los que están cerca a él, no encuentran lógica a lo que está ocurriendo con David. O lo que David está haciendo, no hay lógica, ¿verdad? Si tú estabas llorando y desesperado mientras el niño estaba enfermo, ahora que se ha muerto, no entendemos lo que está ocurriendo contigo. Deberías estar desesperado. Luego el versículo número 21 le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? También tiene lógica, correcto. Interceder en oración, como decíamos, ¿no? Hay que orar, sí, hay que orar. Pero luego mire lo que dice el versículo 23 de David, y este es muy importante para nosotros, como cristianos. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Observe las últimas palabras del versículo 23. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos míos, David, como un ser humano, que era un ser humano, hermanos, está experimentando la muerte, la pérdida de su hijo, de este niño que había nacido. Ahora, y frente a esta situación que está viviendo David, él, hermanos míos, no se desespera, porque usted lo ha leído en el versículo 20, una vez que le comunican lo que ha sucedido con el niño, él se levanta, se asea físicamente
va a la casa de Dios, adora a Dios, luego va y toma sus alimentos. O sea, no hay desesperación en él. Porque la enseñanza en el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos es que literalmente Pablo dice en Tesalonicenses, no tenemos que desesperarnos como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros los creyentes sí tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué más ocurre aquí con David? Al final del versículo número 23, dice, David está expresando su fe en Dios, de que va a volver a ver al niño. Al final del versículo 23 dice, yo voy a él, porque un día me voy a morir yo. Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Lógica. El niño no va a regresar, porque el niño ya se murió, su alma, su espíritu ha partido a la presencia de Dios. Y el día que yo me muera, está diciendo David aquí, y el día que yo me muera, voy a también a partir a la presencia de Dios. Por eso es que acá David dice, al final del versículo 23, dice, yo voy a él. O sea, un día cuando yo muera, me voy a encontrar con el niño, mi hijito que ha muerto, dice David. Mas él no va a volver a mí. Queridos hermanos, entre otras cosas, este pasaje es uno de los muchos pasajes que hay en la Biblia que corroboran, enseñan y vuelven a reafirmar que cuando una criatura en estado de inocencia parte de este mundo, va a la presencia de Dios. Entre otras cosas. Pero usted puede ver aquí todo lo que está implicado. Dolor, oración, intercesión a favor de que el niño no muera, pero el niño muere. Ahora vamos a seguir avanzando porque luego a la final le voy a hacer un resumen de todo lo dicho, ¿correcto? Caso número 2. En el libro de Esther, por favor, capítulo 4, en el libro de Esther, por favor, capítulo número 4, encontramos a esta valiente mujer. El pueblo de Israel estaba en peligro de ser exterminado por sus enemigos. Entonces, por cuestiones de la providencia divina, no por la casualidad, porque nunca existen casualidades para el creyente en Cristo Jesús, una cuestión de la providencia divina, ya Dios, con la debida anticipación, Dios sabiendo lo que va a ocurrir, había colocado en el lugar más alto del reino, la había colocado a Esther. Esther había sido, fue nombrada reina de esa nación, de ese imperio. Así que esta mujer, esta judía, estaba en un lugar único. Ahora, ya había un decreto, todo se estaba armando para que se mate a los judíos. Y el contexto del capítulo 4 de Esther, donde yo les pido que abran el capítulo 4, es este. Ninguna persona podía entrar a la presencia del rey sin que el rey lo hubiera invitado a venir. Si alguien entraba a la presencia del rey, aún así sea la esposa, sin haber sido invitados, lo único que quedaba era la muerte, no había otro resultado. Así que Esther está lista para interceder por su pueblo. Pero observe usted a esta mujer, capítulo 4 de Esther, versículos 15 y 16, la actitud que ella tiene frente a lo que puede ocurrir. Capítulo 4, versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Mardoqueo era su primo ya mayor. Algunos le dicen que era su tío. No, pero no era su tío por si acaso. Si usted lee bien el texto bíblico, era su primo. Lo que pasa es que Mardoqueo era bastante mayor que ella, pero era su primo era. Entonces, versículo 16, ella le dice a su primo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, o sea, en la ciudad. Y mire lo que le dice, y tienen que ayunar por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. O sea, ayuno implica oración. Tienen que orar por mí, le dice. Le dice que tienen que hacerlo noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ahí está lo que le decía. Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Porque la ley decía expresamente, para que alguien entre a ver al rey, tiene que ser invitado por el rey. Si no, muerte. Y al final del versículo 16, observe las palabras de Esther que dice, y si perezco, que perezca.
En otra traducción que a mí mucho me gusta leer y usar, dice en esa expresión, dice, si tengo que morir, moriré. Hermanos, ¿hacia dónde voy con esto? Lo que estamos viendo aquí brevemente de Esther. Que Esther fue librada de la muerte por Dios. ¿Hubo oración por Esther? Sí lo hubo. Estuvieron orando, como dice en el versículo 16, estuvieron ayunando, estuvieron haciéndolo esto, hermanos míos, durante días, estuvieron clamando a favor de Esther. Pero mire la actitud de ella. Ella era una mujer de valor, confiando en las promesas de Dios, de protección. Y hermano, tenga cuidado porque a veces también, como vamos a ver dentro de un momento, a veces entre fe y arrogancia no hay mucha distancia. Por si acaso, tenga cuidado. En un momento vamos a ver eso, ¿ya? Pero ella se arma de valor confiando en Dios y ella dice, voy a ver al rey para interceder por mi pueblo. Y si muero por causa de eso, moriré. Es que, hermano mío, uno tiene que estar dispuesto a aceptar siempre la voluntad de Dios. Cuando yo estaba enfermo el mes pasado, yo en mi corazón decía, Señor, si me tengo que ir, me voy, pues, ¿no? Y yo estaba listo. ¿Y sabe lo que yo decía en mi corazón? ¿Verdad? No le miento. Yo decía en mi corazón, Señor, si me muero ahora con esta enfermedad, voy a comprobar si todo lo que yo he enseñado durante años del libro de Apocalipsis es cierto, ¿no? Y yo, verdad, hermano, le digo, yo estaba en mi cama y decía, voy a comprobar si lo que dice Apocalipsis es cierto. ¿Qué tan correcto yo he estado? ¿Qué tan correcto yo he estado en lo que yo he enseñado? Pero así es, hermano, uno siempre tiene que estar listo a aceptar la voluntad de Dios. Caso número 3, rápidamente. Libro de Daniel, por favor. Libro de Daniel. El caso número 3 tiene que ver con los jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. Todos conocemos esta hermosa historia que está en Daniel capítulo número 3. Estos jóvenes, amigos de Daniel, no aceptaron el adorar al ídolo que el rey había construido y la sentencia era la muerte. Como digo, todos conocemos esa historia de Daniel capítulo número 3. Una hermosa historia que es fascinante, en verdad. Ahora, no me pregunten, por favor, pastor, ¿y por qué fueron lanzados solo los 3 amigos de Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Bueno, si usted quiere la respuesta, le remito para que lleve el curso que tenemos en internet, ¿ya? De Daniel. Ahí está la respuesta que damos nosotros. ¿Por qué Daniel no fue arrojado al horno de fuego, ya? ¿Correcto? Pero aquí están los 3 jóvenes, los 3 muchachos. Ahora, mire lo que dice capítulo 3 de Daniel, versículos 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así. Sadrach, Mesach y Abed-nego, así se llamaban los amigos de Daniel, bonitos nombres, ¿verdad? Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el rey les estaba exigiendo que adoren al ídolo. O sea, le decían, ya pues, de una vez ustedes arrodíllense, adoren al ídolo que yo he levantado, porque si ustedes no adoran al ídolo se meten en problemas. Van a ser tirados al horno de fuego. Pero mire la convicción que estos muchachos tenían, y eran muchachos nada más, ¿ah? En este momento quizás bordarían los 18 o 20 años de edad, si seguimos la cronología del libro de Daniel. Y estos muchachos de 18 o 20 años de edad le dicen en el versículo 16 al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, tú ya sabes lo que nosotros creemos, pensamos y hacemos. Nosotros no creemos en ídolos, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esta imagen que tú has levantado, sencillamente. Entonces, versículo 17, siguen hablándose estos muchachos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. ¿Usted qué dice? ¿Fe o no hay fe ahí? Si hay fe, ¿verdad? Hay fe. Ahora, pero mire cómo comienza el siguiente versículo 18, ¿ah? Que aquí de repente algunos cristianos que no entienden bien la enseñanza general de las Escrituras pueden decir que estos muchachos no tenían fe o dudaban. Mire, el versículo 18 comienza diciendo, ¿y si no? ¿Y si no?
¿Y si no qué? ¿Y si no qué, hermano? Hermano, para mí estas tres palabritas, y si no, lo cambia todo. ¿Y si no qué? Ojo para entender bien el asunto. Versículo 17, perdón. En el 17 ellos acaban de decir esto, repito, dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey, nos librará. ¿Y si no? ¿Ok? ¿Y si no qué? ¿Y si no nos libra? O sea, Dios puede librarnos. No vamos a adorar tus ídolos, pero Dios puede librarnos de tu mano. O sea, en este momento Dios puede librarnos. Salimos tranquilos, no nos pasa nada. Pero si Dios no nos quiere librar y nos tiras al horno y nos morimos, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo ellos en este momento. Están diciendo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, le dice, hermano, muchas veces decimos nosotros, por fe hay que hacer esto. Pero debemos de entender, ojo con lo que le voy a decir, debemos de entender que la fe bíblica, la fe que se basa en la enseñanza general de las Escrituras, la fe bíblica le da el espacio suficiente a Dios para que Él actúe de acuerdo a su voluntad. La fe bíblica le da el espacio suficiente a Dios para que Él actúe de acuerdo a su voluntad. Hermano mío, recuerde usted lo que hablábamos al comienzo de la prédica. A veces nosotros cuando oramos solo pedimos en un sentido nada más. Pedimos, hablando del caso de que alguien está enfermo, alguien esté grave, ¿no? Solamente pedimos en un sentido, que se sane, que se sane. Y no está mal, no está mal. Yo les agradezco a ustedes sus oraciones que hicieron. Noche de oración que el pastor Martín, el hermano Jonathan organizaron a mi favor, a favor de mi esposa. Yo se los agradezco, ustedes oraron, estoy muy agradecido. Y yo después de que salí del hospital estuve viendo cómo hermanos del extranjero oraban por nosotros. Y yo estoy muy agradecido, hermano mío, por las oraciones. Y tenemos que orar por hermanos y hermanas y otras personas que se sanen, tenemos que orar. Pero siempre tenemos que decir, hágase tu voluntad y no la mía. Porque como decíamos al comienzo, si solo pedimos que se sane la persona y no se sana y muere, como sucedió con mi esposa, hermano, nos vamos a resentir contra Dios. Nos vamos a llenar de dolor en el corazón y vamos a estar diciendo, pero ¿por qué, Señor, si soy tu siervo tantos años? Ahora, estos muchachos, hermanos míos, podrían haber dicho después de su experiencia de ser tirados al horno de fuego, pero Señor, si nosotros confiábamos a ti, ¿por qué nos tiraron al horno de fuego? Por eso siempre tenemos que decir nosotros, como ellos dijeron aquí, y si no, porque solo cuando estamos diciendo por fe, hermanos míos, tengan cuidado, porque como yo le dije hace un momento, entre la fe y la arrogancia no hay mucha distancia. Porque a veces algunos creyentes dicen, no, yo actúo por fe. Y muchas veces no es fe, sino que simplemente es arrogancia. Y tenga cuidado, la fe bíblica es una fe que se basa en toda la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, dale el espacio a Dios y siempre considere, y si no. Cuarto y último caso que queremos ver en este momento. Mateo capítulo 26, por favor, en esta ocasión es el caso de nuestro mismo Señor Jesucristo. Jesús orando en el Getsemaní. Al día siguiente lo crucificarían, moriría, y ante la expectativa del sufrimiento que todo ser humano atraviesa, del dolor, el Señor Jesús oraba al Padre y nos dejó una gran lección.
Usted sabe que él sufría tanto en ese momento como ser humano, que en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, Lucas es el que dice que él de su frente caían grandes gotas de sudor que era mezclado con sangre, porque estaba sufriendo él como ser humano, porque él sabía lo que se le venía, hermanos míos. Él sabía lo que se le venía, sufrimiento, dolor, muerte. Y yo creo que ninguno de nosotros como seres humanos queremos sufrir. Entonces él estaba en una lucha interna. Ahora, en Mateo capítulo 26, solo quiero resaltar con ustedes 2 versículos. Versículo 39, Jesús está orando, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tremendo, ¿verdad? Para mí esto es lo más contundente que encontramos en la enseñanza de lo que estamos viendo en esta mañana. Señor, si es posible que no sufra, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Luego va a decir casi lo mismo por segunda vez. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La copa del sufrimiento, la copa del dolor. Si esto no puede pasarse, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es lo que yo les he venido diciendo desde el comienzo. En nuestra oración siempre tenemos que decir, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos míos, ante la situación que estamos ahorita todos aquí, los que estamos acá sentados, bueno, los que nos están viendo en transmisión en vivo, están bien, ¿verdad? Pero los que estamos acá estamos con frío. Mis manos ya están congeladas ya. Ante esta situación, quiero hacer una conclusión de lo que he estado en esta mañana predicando y quiero mencionar rápidamente 4 cosas en mi conclusión. Primero, en cada caso de lo que hemos visto en esta mañana, estaba involucrada la oración intercesora. Todos estaban orando. David estaba orando por su hijo. Esther le pidió a la gente que ore por ellos. Los jóvenes, si usted lee en el capítulo 2, habían estado en otra ocasión con Daniel en una noche de oración. O sea, era gente de oración. Luego el Señor Jesucristo está orando. Acá hay oración de por medio. Y tenemos que orar, sí Señor, tenemos que orar siempre. Nosotros los cristianos tenemos que clamar a Dios en toda circunstancia. Sea buena o sea mala, tenemos que aprender a orar, hermanos. No hay que dejar de orar. Hay que orar, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero, ojo, hermanos míos, ¿eh? Ojo. No se trata de decir, está orando por mí el pastor. Los hermanos están orando por mí. No, es usted el que tiene que orar. Es usted el que tiene que humillar su corazón. Es usted el que tiene que doblar sus rodillas. Es usted el que tiene que clamar a Dios. No se trata de que solo otras personas estén orando por mí. Está bien, sí, otros que oren por mí, que otros me respalden en oración, lo necesitamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Necesitamos cada uno de nosotros, ante la expectativa de lo que se venga, los sufrimientos, necesitamos cada uno orar. Conclusión número 2. Siempre tenemos que entender que en nuestras vidas debemos de decir, como los jóvenes amigos de Daniel, y si no, o sea, siempre debemos de decir en nuestras oraciones y entender esto, ¿no? Y si no, así, cuando decimos eso en nuestro corazón, y si no, le estamos dando el espacio suficiente a Dios para que Él actúe haciendo su perfecta voluntad. Hermano, déle el espacio a Dios. Déjelo que Dios actúe. No, hermano mío, no se trata de que nosotros lo manejemos a Dios. Porque en una ocasión yo he escuchado que algunas personas dicen, la oración lo puede controlar a Dios, la oración lo puede manejar a Dios, la oración puede hacer que Dios obre según lo que nosotros queremos. Y no es así, hermanos.
Dios es soberano, está sentado en su trono, gobernando el universo. Y nosotros tenemos que humillarnos y clamar y decirle, Señor, hágase como tú quieres, no como yo quiero. Hermanos míos, la conclusión número 3 es esta. Dios es sabio y sus planes son perfectos. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén, ¿verdad? Dios es sabio y sus planes son perfectos. Dios sabe por qué quiere llevarse a una persona a su presencia. Él lo sabe, hermanos. Sencillamente, Dios establece nuestro tiempo en esta tierra. Y como dice en la Biblia que cuando llegue el momento de la muerte, no hay ninguna arma que valga en esa lucha. Tenemos que hacer todo de nuestra parte. Médico, medicina, hospital, clínica, hagamos todo. Pero siempre tenemos que decir, hágase tu voluntad y no la mía. Hermano, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, recuerde, la voluntad de Dios es perfecta. Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, es peligroso. No me quiero meter a desarrollar otro caso en la Biblia, pero yo le menciono el nombre y le doy el pasaje, que usted lo lea, ¿ya? Me refiero al rey Ezequías. Anote el pasaje para que usted lo lea en casa. Segunda de Reyes, capítulos 20 y capítulo 21. Léalo en casa. Segunda de Reyes, capítulo 20 y capítulo 21. Son 2 capítulos. Se lo resumo en unas cuantas palabras. Dios le había dicho al rey Ezequías a través del profeta Isaías que iba a morir. Entonces Dios le dijo a través de Isaías a Ezequías, Ezequías, anda a tu casa, alista todo, porque vas a morir. Pero la Biblia dice que Ezequías se puso a llorar y a llorar y a llorar y le pidió a Dios que no se muera, Dios, no me quiero morir y todo, ¿no? Entonces Dios a través de Isaías le dijo, ya Ezequías, no vas a morir, vas a vivir 15 años más. Ay, qué bueno, Señor, gracias, voy a vivir 15 años más. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? En esos 15 años más que Ezequías vivió, mire, por ir en contra de la voluntad de Dios, le nació un hijo. Porque, hermanos míos, cuando Ezequías se muere, ese niño que había nacido tenía 12 años. Recuerden, le dieron 15 años, ¿ah? Y 3 años después nace un hijo. Y cuando Ezequías se muere, el niño tenía 12 años. Y ese niño llega a ser el siguiente rey. Ese rey se llamaba Manasés. Si usted lee la historia que le he dado en los capítulos que le he mencionado, usted va a ver que la Biblia dice que este rey Manasés fue el hombre que hizo más daño a Israel, el peor rey de la nación de Israel. Un hombre que llevó a la nación de Israel lejos de Dios, hermanos. ¿Y dónde está el problema? El problema era de que Ezequías no quiso aceptar el perfecto y sabio plan de Dios, que ya había llegado su hora y tenía que aceptar lo que Dios había decidido. Yo le quiero decir, hermanos, de que con mis hijos nosotros hemos entendido de que Dios sabía de que si Beni, mi esposa, ella salía del hospital y todo, ella no iba a quedar bien físicamente. Los médicos le explicaron esto a mi hija, y yo he ido viendo lo que le toman de los pulmones, la radiografía, todas esas cosas, he ido consultando y tenían razón. Mi esposa tenía otros males, inclusive que yo desconocía. Entonces ella tenía un problema en los pulmones. Y ella, hermanos míos, a causa de ese problema que tenía, que parece que lo heredó de su papá, en cuanto a la fibrosis pulmonar, los médicos dijeron, si la señora sale del hospital, va a tener que usar durante mucho tiempo, durante años, o todo el resto de su vida, va a tener que estar andando con un balón de oxígeno. Porque sus pulmones de esposo estuvieron muy comprometidos. Ustedes han conocido a Beni y ustedes sabían que ella siempre fue una mujer de mucha actividad, que le gustaba ir, venir, hacer la obra de Dios y todo. Pero ustedes pueden imaginarse ella atada a un balón de oxígeno. Ella no hubiera querido. Y yo conociéndola a ella me hubiera dicho, Fernando,
pídele a Dios que me lleve. Yo conociéndola. Por eso le digo, hermanos, en el momento, lógicamente, como ser humano, cuando me dieron la noticia, porque yo me enteré el día siguiente de lo que había ocurrido, me dolió, pues, ¿no? Lloré, he llorado, tengo un dolor en mi corazón, pero yo entiendo, viendo todo, la voluntad de Dios. Dios es sabio, hermanos. Yo no estoy resentido con Dios en ninguna manera. Yo sé que Dios es nuestro escudo, nuestra protección, pero cuando llegue el momento, llegó el momento, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por los 32 hermosos años de matrimonio que he tenido con mi esposa. Hemos disfrutado de la vida y queremos seguir recordándola a ella como siempre fue una mujer activa en la obra de Dios. Por eso le digo, hay que aceptar el sabio y perfecto plan de Dios, hermanos. Hay que aceptarlo. Cuarto y última conclusión de lo que hemos estado predicando en esta mañana. No se resienta contra Dios. No se resienta contra Dios. No se resienta contra Dios. Si usted se resiente con Dios es porque está pidiendo mal en su oración. Recuerde lo que le digo, ¿no? ¿Y cómo es pedir mal en este caso de que alguien está enfermo, alguien está grave? Cuando solo le decimos, sánalo, 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 sánalo. Y cuando no se sana y se muere la persona, entonces, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? No entiendo, no entiendo. Hermano, si usted le pide en oración a Dios, Señor, tengo a esta persona grave, enfermo, enferma, sánalo, levántalo. Pero ojo, si no es cristiano o no es cristiana, más importante que su sanidad física, pida, Señor, que esta persona llegue a la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Pero siempre en su oración diga, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. Si llegó el momento que tú te quieres llevar a este ser querido a tu presencia, hágase tu voluntad y no lo que yo quiero. No se resienta contra Dios.